Bueno, con Gabriel Restrepo nos encontramos acá, el maestro Gabriel Restrepo, un encuentro fortuito, el azar nos encuentra y además creo que es la posibilidad de anunciar que tenemos la posibilidad de realizar un diálogo inextenso con esa visión ampliada de tu recorrido, de esa biografía, esa escritura vital de lo que ha sido tu recorrido, eh, bueno, tu recorrido estético, filosófico, poético. Querido Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. Hay que bendecir al Kairos, el alias, el azar. Algunos dicen que no lo hay, que pues detrás de cada azar hay un misterio que la ciencia ni la sabiduría han sabido interpretar. Quizás los sueños sean el develamiento de esos secretos, de los encuentros fortuitos. Pero aprovecho la ocasión, querido Ricardo, porque yo debo agradecerte inmensamente el conocimiento que nos ha marcado la vida, porque situándonos en el año 1993, fue un año pródigo. Recordemos, se iniciaba la Constitución, había esperanzas de una cierta paz, de una cierta democracia, cosas que pues en el transcurrir de los eventos entre bombazos y fuegos, pues se finiquitaron y todavía pendemos de un hilo que nos marca un poco un destino aciago. Pero Muchas gracias, muy querido. Mucho gusto. en aquella oportunidad fue Qué delicia. un núcleo de nuevos principios para ustedes y para mí. Ante todo, un encuentro de las ciencias sociales con las artes y las letras. Fue fabuloso, oportuno y además necesario en ese momento Sí, por el que atravesábamos. increíble, recordemos, estaba en la obra de teatro El Hilo de Ariadna, Con Enrique Vargas. Teatro de los Sentidos con Enrique Vargas y con tantos actores, actrices que luego han seguido carreras en el teatro y en las artes. Y alrededor de ese montaje me recuerdo que contigo y con Fernando Urbina hicimos una serie de talleres en el segundo piso del León de Grey. Recuerdo algunos, el oráculo, por ejemplo, uno, sí. la pregunta, otra, seminal, pues en un momento en el cual el mundo abunda en respuestas pero carece de preguntas, que son la bendición del pensamiento. Y que las preguntas son fundamentales para Abren, sí. lograr comprender también dónde estamos situados, ¿no? Y sobre Total, todo sigue abriendo la Este reflexión. mundo que ofrece en apariencia tantas respuestas merece 1000 interrogantes por cada respuesta. Ayer contemplaba algo que no está lejano de las artes, pero que expresa y condensa muy bien el mundo contemporáneo, la liviandad del mundo contemporáneo, no la levedad, que fue la final del Super Bowl. Donde se reunían en Las Vegas, imagínate tú en el estadio de Las Vegas, o sea, las apuestas y el azar manipulados por la mafia y por la sociedad crematística, con la moda, con la belleza, con la música de Taylor Swift, con el galán de Kelsey, su novio, el delantero de los Chiefs. Sí, Y increíble, es decir, es un mundo que lo hace a uno sentir pequeñito, porque imagínate que una aparición de Messi de propaganda en el medio tiempo le valió 17 millones de dólares. Bueno, en fin, todo eso. Pero lo nuestro no es menos importante y trascendental. En esa época, querido Ricardo, resurgió el carnaval, que había sido sepultado desde 1952, como lo denunció Gabriel García Márquez claro.
en la jirafa, de un compañero tuyo que era... Surgieron dos, el carnaval por mi parte, con Adolfo González, Enríquez, que tú te acuerdas de él, claro, lástima, que en paz descanse, y este compañero Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿De apellido Bueno? Sí, bueno, se me escapa Bueno, en también, fin, pero... que creó él aquel, eran Sí, dos sí, líneas sí. distintas, a veces Sí. se juntaban, a veces se separaban, pero imagínate, el carnaval, no se puede explicar a Gabriel García Márquez sin el carnaval, no se puede explicar a Orlando Falborda sin el carnaval, no se puede explicar Incluso a Lorenzo Jaramillo. ni a... Claro, Y claro. y a Ángel claro. Lócar. Y a Obregón. Obregón. Y a Cepeda, el compañero de Gabriel García Márquez. Ni a Falborda, en fin. El carnaval como algo vital donde la fiesta se convierte en la posibilidad de transformar el mundo, así sea por unos instantes, por unos días. Instantes, pero Ese es el cambio. es que el espíritu poético, como dice Bakhtin, y tú lo sabes muy bien, no tiene día de Joselito Carnaval. No cesa, no tiene pausa. En Dostoyevsky, en los creadores, en los artistas, en los poetas, en las letras, el carnaval es permanente, es una insurrección permanente contra este orden del mundo tan desquiciado, tan alocado. Entonces, bueno, fue ese un momento nutricio, muy nutricio. Además, querido Ricardo, yo había salido, te estoy muy agradecido porque tal vez tú no lo recuerdes, tú tenías una compañera entonces que se, ¿cómo se llamaba? En aquel momento, Ítala. Mari. Bueno, Sí. porque yo había salido escaldado de la Consejería de Paz, yo era el encargado de la reincorporación de 3.000 excombatientes del M-19, EPL, parte del EPL, PRT y Quintín Lame, y salí escaldado porque pues el poder es el poder. El poder es el poder y es inclemente, ¿no? Sobre Es inclemente, todo... como te ha pasado a ti con la tal cancelación. Hay formas de cancelación rudas y formas de cancelación diplomáticas, soterradas, hipócritas. Y a mí, yo salí de ahí desterrado como perro en misa de domingo. Entonces encontré un bálsamo en estas actividades. Guillermo Páramo también estuvo ahí, Fernando Urbina. ¿Quién no estuvo? Hincapié, en fin, eso fue un semillero extraordinario. Extraordinario, sí. Hartas Artes, nada menos que Hartas Artes. Y que Hartas Artes nos dio la posibilidad, en ese momento recuerdo incluso ese discurso inaugural que estuvo a mi cargo, donde retomando un soneto de Hölderlin que decía, desde que somos palabra en diálogo y podemos los unos escuchar de los otros. Uy, eso es formidable. Y ese día, pues por unos instantes lo que menos hubo diálogo, hasta que emerge el cuerpo con su radicalidad, obscenidad y crítica de Antanas. Porque ahí tuvo el elemento de tirarle la boñiga a Antanas Mockus en respuesta a ese gesto grotesco, claro, de él de mostrar el trasero. Claro, a lo que ¿sabes? Tú sabes, yo no sé, tal vez no lo sabes, pero a mí me llamaron a juicio. El rector y el consejo académico me tocó responder ante el decano de odontología por haber defendido a los estudiantes y haber dicho que ese era un acto simbólico mucho mejor que el de Antanas y de mayor relevancia y de mayor signo de no violencia. Claro. De no violencia. Claro, porque y a mí, viendo en el tiempo, esto me dio pie, ya una vez ya en Francia también, que por esos años tuve que salir, digamos, también del país, para el desarrollo de mi tesis que llamé de la corporeidad del lenguaje. Ah, caramba, qué bueno. Y era como... Te anticipaste a lo que en los 90 vino a ser el paradigma del cuerpo. Claro, donde justamente donde la palabra no es posible, que es la base del entendimiento de la humanidad, entra el cuerpo a decir, a gritar, a mostrar otras cosas que generalmente pueden ser, claro, con el muy cuerpo, radicales. Con todos los sentidos. Yo estoy trabajando eso con una potenciación del sentipensamiento a la sentisapiencia, que es más profunda. En esos diálogos con Pavel, que es más profunda porque va desvirtúa esa cuestión de los sentidos superiores
y de los sentidos más llamados inferiores, que son los decisivos, el tacto, el gusto, el olfato y el sexo como sexto sentido del sentido de los sentidos. No, te anticipaste mucho en eso y tenían que ser las artes justamente las que liberaran a... Y en plural, las artes. Exacto, sí, que fue nuestra apuesta en ese momento. Que liberaran la epistemología y el logos de la ausencia del cuerpo. Tenían que ser ustedes. Y desde América Latina. En fin. En un momento donde tú lo mencionaste al inicio de este pequeño diálogo, pequeño por el tiempo, no por su... Sí, porque es un gran diálogo. Sí. En esos momentos de violencia extrema, ¿no? Uy, el narcotráfico ponía bombas, no, el paramilitarismo asesinatos. estaba surgiendo, la noción del cuerpo fue fundamental, incluso Sí. de nosotros, mayoría jóvenes en esos Sí, momentos, sí, era sí. ¿qué hacemos? Sí. ¿Cómo nos expresamos No se frente a puede eso? ¿no? explicar la evolución del país y cierta democracia que hay en esta puja de derecha e izquierda, que no entremos en ameniallo, como dice Cervantes, pero no se puede explicar lo mejor de esta insurgencia sin esa semilla de Altas Artes de entonces. Entonces yo en ese momento escribí un poema largo. Bueno, querido Ricardo, en esa época entonces yo en Consejería de Paz estaba situado ahí en las oficinas de la Consejería que quedan al frente del mal llamado Palacio de Nariño, o sea, arriba de la carrera séptima, Sí. entre sexta y séptima, y por mi ventana daba a un conjunto de estatuas que fueron un regalo de España con motivo de la batalla de Ayacucho, 1824, cuando se selló la paz de América. Pero resulta que en ese momento la paz de Colombia estaba en vilo porque Pardo declaró la guerra total y fue cuando invadieron a Casa Verde y ahí entonces comenzó toda la otra marquetaria. Otra terrible. No, otra terrible, fue una torpeza. Y entonces yo, motivado por ese examen milímetro a milímetro de una obra de arte, al fin y al cabo esa escultura pues tiene mucho de neoclásico, que pues todo eso puede tener mucha crítica, pero es bella y muy elocuente. Son 4 leones en la base, Sí. por eso lo llaman Plaza de Leones, y luego van por un lado los españoles vencidos, por el otro lado los héroes, los de la independencia, Sucre y demás, pues felices, y se dan la mano y sellan la paz definitiva, y arriba sobre todo hay una mujer que lleva en sus manos el globo del mundo y una antorcha. Sí. Ya ¿Sí? alcanzo a visualizar. Entonces yo le tomé fotos a eso, hicimos unas diapositivas y en el León de Greve tú me serviste de anfitrión para leer ese poema que se llama El Camino de Jerusalén, por un doble signo. Jerusalén, pues dijéramos como signo de problema de la paz del mundo hoy. Hoy vuelve otra vez a estar hoy en vuelve, el corazón de la eso discusión. está, es el nudo gordiano del mundo. ¿Quieres otro jugo? Oye, pues se repito esto. Disculpen, ¿podemos repetir lo mismo? Sí, señor. Otro jugo igual y otra... Perfecto. Gracias, muy amable. Decías Perfecto. algo de Jerusalén. Sí, el camino de Jerusalén es por un doble motivo, uno alto y otro bajo, por decirlo así. El alto, pues naturalmente es el hecho de Jerusalén, pues como el nodo gordiano. Se dice que Alejandro pues halló su camino apenas rompió el nudo gordiano, pero hoy tenemos un nudo gordiano que es espantoso, Sí. que es el de Gaza. En fin. La visión incluso de ese nudo gordiano que tú llamas, cómo deshacerlo, ¿sí? Y el drama que puede generarse ahí, ¿no? Claro, el camino de la paz o de la guerra, y ya de una paz global o de una guerra planetaria. Que es lo único que va a mover y va a seguir moviendo y lo ha movido la humanidad, porque en últimas es la misma pregunta, ¿no? Sí, de la especie, si la especie puede sobrevivir o no a la catástrofe. Y el otro era el bajo, entre comillas, era por el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces supuestamente el poeta partía del barrio Jerusalén y es un poema procaz, porque
Yo había ganado tres méritos en concursos anteriores de poesía mística en Madrid, España. Entre 300 concursantes yo quedé 3 veces con libros distintos de finalista. Pero presenté este y a partir de ahí, desterrado, he mandado varios libros y no, este tipo no se le puede premiar. Porque, por ejemplo, uno de esos poemas era En la calle del Meón, de Barranquilla, ¿no? El otro en Puerto Colombia, con las madames brutas que habían sido. Claro. Es decir, era un poema procádico por ir por lo más sórdido del país y lo más sórdido de Barranquilla. Te va a gustar el libro del cual hablamos antes de este diálogo, en este capítulo, en este volé, que he titulado Inmundicia. Maravilloso. Que tiene que ver Sí, con esa idea de estar en el mundo. Oye, qué bien, inmundicia. En el mundo y oye, qué lo que es, bien. frente a esa política. Dame esos 5. Sí. Frente a esa política aséptica, Sí, clínica, sí, muy sí, complicada. sí. en la Muy puritana. que, Se claro. dice que el puritanismo fue vencido, pero ¿qué va? No. Y creo que hay que hacer frente del pensamiento para decir. Hay que hacer todo, una profilaxis al revés. Claro, ya que todos somos mundo. Es decir, Claro, y el mundo hay sí. que juntarse. El mundo, Somos escoria, a riesgo de todo. ¿no? Sí. Porque si no, la vida no. tiene Exacto, sentido. esa es la mayor dificultad que yo he enfrentado en 25 años para escribir la novela, es atreverme a pasar por la sombra y exponer la sombra y decir, eche hombre, he aquí al hombre, yo no soy un ángel, no soy un dios, soy un indigente, soy un basuriego. Y la sombra, como es bellamente inseparable, es de algo que hasta Total, los últimos total. momentos no podremos No hay luz sin separarnos sombra. de ella y no hay por qué separarnos de ella. No hay luz sin sombra. Y pues Los eso impresionistas lo sabían. Y Jung lo sabe, es decir, no hay lucidez si no es por el paso de la sombra. Y el cristianismo, lo mejor del cristianismo pasa por ahí, la poesía mística. Claro, es que si no hay ese aspecto ensombrecedor, No hay creación. No hay tampoco, creación, no hay, el mundo no se revela de esa Y manera. los místicos siempre hablaron del paso por la noche oscura, pero callan, dicen esto es inefable. No hay que mostrar eso sórdido. Es que eso es lo humano. Eso es lo humano. Entonces, bueno, me voy ahora a Santandercito. Este encuentro fue luminoso. Allá te iremos a visitar, querido Gabriel. Porque sí, Porque claro. esto es un abrebocas Perfecto. y que ojalá sea de largo aliento y saquemos un buen Perfecto, documento. perfecto.